Gracias, Julio, por el pase. Muchas gracias a Crónicas de la Diversidad por el espacio que nos ha brindado para conversar el día de hoy con los hermanos Blacktam, con Caro Blacktam y Jorge Blacktam. Por favor, preséntense. Bueno, hola con todos y todas. Yo soy Caro Black. Eh, a ver, para contarles un poquito sobre mí, yo estudié psicología, me dediqué a hacer investigación social. eh, Empecé a estudiar en talleres de dramaturgia y por eso me interesó bastante por el teatro. Y actualmente trabajo en una agencia de publicidad como planner estratégico. Así que ahí se combinan tanto las habilidades que como adquirí en investigación como en psicología, ¿no? Y eso. Ya, gracias. Y Jorge, por favor, preséntate con el público. Hola, ¿qué tal? Gracias por el espacio. Bueno, yo empecé mi carrera estudiando teatro en un cursito de la Católica a los 17 años. Ya sabía que quería hacer teatro o actuación o estar en escena. Estudié con varios maestros, entre ellos Alberto Isola, Roberto Ángeles, Gilbert Rubier de Francia, un Víctor Hugo Vieira de Argentina. Y muy aparte de los talleres de actuación, he llevado dramaturgia con Mariana, con Gonzalo, eh, danza, performance, y dentro de todos esos caminos me he dedicado a la actuación y a la escena, a ser artista escénico en escenario ya hace 10 años, y actualmente sigo ahí, eh, pero combinando todas estas disciplinas, ¿no? Me considero un artista multidisciplinario eh, y actualmente lo sigo siendo, por ahora eso, sí. Ujú. Ya, perfecto. Gracias, Jorge. Justo nos estabas hablando de cómo nació tu, se podría decir, estudios desde teatro en tu juventud temprana, pero me imagino que antes ya tenías interés por el teatro, desde la infancia, la adolescencia, y tú también, Caro, ¿cómo surge este interés por el teatro en general? Bueno, bueno, desde que, por lo que me cuentan y por los recuerdos que tengo, siempre he sido un niño súper figuretti. Siempre he estado haciendo bromas o muecas. Yo creo que eso en parte como generó una personalidad en mí de querer estar o ser muy expresivo, ¿no? Entonces, ¿dónde nació mi interés real por el teatro? Fue en el colegio. No había un grupo de teatro, pero dentro del Día de la Madre, estos eventos que hay en los colegios, dijeron quién quería encargarse de esta área, hacer un sketch, lo llaman sketch ahí, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Voy a sacar 20 en el fin de año, ¿por qué no? Junté a algunos amigos, armamos la obra, escribimos la obra y el contexto era que mi colegio era solo de hombres y era católico, apostólico, romano, y eran muy conservadores, pero dentro de la obra tenía que haber una madre, o sea, una mujer. Entonces, como no había, yo asumí el rol. Entonces, me acuerdo de, inconscientemente, y eso fue muy orgánico, de robarle a mi madre las braguetas, sus blusas con almohadillas, coloretes, zapatos que me quedaban. Y esto fue en tercero de media, segundo de media más o menos, y ensayaba con todos estos implementos y observando a mi madre y sacándole de quicio también a veces para observar sus comportamientos y poder imitarlos dentro de los ensayos con el grupo de amigos que habíamos formado. Llega el Día de la Madre, yo estaba muy nervioso. El padre director me había dicho que no podía ser de mujer porque está en contra de mis ideas. Eh, y que consiga una actriz o una chica del Mario y la Hora, que era la congregación, la misma congregación, pero el colegio al costado solo hay mujeres. Durante una semana traté de conseguirlo, no pude conseguirlo y no dije nada y asumí el rol aún. Llega el Día de la Madre, 120 madres en el auditorio y me sentí distinto, libre, y los aplausos me llenaron de apremio, de decir,
si esto he podido ocasionar en 120 madres y 140 personas de mi promoción, y aún así después, como felicitándome y diciéndome que esto era lo mío, me la creí, lo tomé en serio, aún con incertidumbre y con bastante ingenuidad de lo que eh, era dedicarse al arte en el Perú, ¿no? Eh, y así fue, creo que ese fue el pequeño bichito que me metió en el mundo. Después, obviamente, mi curiosidad me llevó a otra cosa y la escalera llevó a estar aquí después de 10 años. Pero ese fue el acto primigenido de las cosas. Ujú, ya, Jorge, muy, muy interesante. Sí, pues este tema de los sketches en los colegios es algo muy, muy propio, ¿no? De la cultura escolar peruana. No sé en otros países cómo será, pero mi experiencia también es full, full actuación, full sketch. Incluso en el colegio habían clases de actuación. Claro, cuéntanos un poco cómo sería en tu caso, cómo nació este interés por el teatro. En realidad, eh, a mí siempre me gustó escribir. De hecho, em, a ver, en el colegio también, de hecho, colegio de monjas, solo de mujeres, eh, no habían tantos espacios, digamos, escénicos como tal, habían talleres por ahí de actuación. Me parece que no me metí en ninguno por lo mismo de que a mí no se me da por estar en el escenario. Y a mí más como se me da por estructurar aparte, como escribir, dirigir, ¿no? Recientemente. En el colegio me acuerdo que sí nos llevaban a ver obras de teatro en algunos momentos y también particularmente una actuación, y aquí es una coincidencia que acabo de hacer, que acabo de pensar, es que yo actué de hombre, el único hombre en una actuación también por el Día de la Madre. Entonces me llevó a hablar con un amigo, a pedirle ropa y no sé qué. Entonces fue como, o sea, ahí acabo de hacer esa conexión con Jorge. Pero cuando me di cuenta que o sea, que de verdad quería hacer esto, fue cuando Jorge me mandó eh, un flyer de un taller de dramaturgia gratuito que estaban haciendo en un distrito, en el distrito en el que vivíamos en ese momento, dictado por Mariana del Taus. Entonces, yo no sabía de qué se trataba la dramaturgia, ¿no? Entonces, en cuanto empecé a hacer los ejercicios, en cuanto empecé a descubrir esta forma de poder expresarme a través de no solo palabras, sino a través de imágenes, del cuerpo, o sea, me pareció fascinante, ¿no? Y a partir de ahí, de ese taller sale el primer texto que hice y que luego reescribí con Jorge y que terminó siendo Asfixia, ¿no? Sí. Ya, genial. Sí, no, esa experiencia de lindo nuestro colegio, ¿no? Colegio de monjas. Algunas Sí, nos tocó adorable. ser, adorable, algunas nos tocó ser, hacer papel masculino en las obras, mientras algunas se hacían asco, algunas otras personas decían como que ya fue, nos metemos al papel masculino nomás. Exacto. Pero sí, sí, sí. Ahora, tu promoción tuvo suerte porque al menos te llevó al teatro. En nuestro caso, no mucho. Pero bueno, Sí. el día de hoy hay tres grandes temas que quisiera tocar con ustedes. Uno, sobre el teatro en general, sobre todo para las personas que no estamos tan metidas en teatro. Queremos saber cosas como, por ejemplo, la preparación de la puesta en escena, los temas que les interesa abordar, cómo ha crecido el sector teatro en los últimos años, así ya lo vamos a explorar. Luego el segundo tema que quisiera tocar con ustedes es el tema de las comunidades y el activismo. Sobre todo quisiera tocar el tema de comunidades, quizás pensando en Los Descendiente, en Lotuzán, porque cuando vi la puesta en escena de Asfixia me llamó muchísimo la atención. Cuando uno compara el guión teatral donde no hay ninguna explicación de cómo es el cuerpo del protagonista, mucho menos de qué comunidad pertenece, salvo el LGBT, cuando vi que lo actuó Jorge, esa obra cobró otro sentido, realmente. Y luego la tercera sería las influencias que tienen, de una forma más general, ¿no? Desde series, canciones, el contexto social en general, ¿no? Entonces, sí, comencemos con el primer bloque sobre teatro. Cuéntenme o cuéntenos cuáles son sus obras y cuáles son los temas que más les interesa abordar. ¿Cuáles son las obras y los temas que nos interesa?
Mm, bueno, las obras, mm, puedo decir que una obra que me cambió la vida eh, fue ver la fiesta de cumpleaños de Harold Pinter en el Teatro La Plaza a los 18 años, más o menos. Creo que me interesó mucho la pausa. Pinter tiene en sus obras tiene mucho, utiliza mucho el silencio, la pausa dramática, y eso genera tensión en el público, genera expectativa y genera misterio, y le da mucho más dramatismo a los personajes. Y también como actor puedo decir también mucho más proceso, ¿no? Eso me jaló sin saber nada de teatro. Y creo que me he quedado con eso, me he quedado con que los personajes, los temas que se abordan sean dramáticos, han sido mayormente dramáticos, que tengan un proceso psicológico eh, y muy, muy grande, muy vasto, muy, hasta se podría decir bastante desgarrador, desolador. Siempre me han llamado la atención las vidas eh, bastante duras, las que encarnan realidades eh, muy fuertes. Eh, Eso es por lo que me ha tocado también vivir en todos los personajes que he hecho. Entonces, de alguna manera hay una mímesis muy especial y hay una empatía muy, muy grande por dar voz a estas realidades también, ¿no? Em, eh, Esto me hace también recordar que eh, en los primeros años, de los 21 a los 24, escribí dos obras de teatro, mis dos únicas obras estrenadas. Ya en mucho tiempo escribiré otras, pero que fueron también realidades y contextos muy difíciles. La primera se llamó Mantivílica. eh, lo hice con un colectivo feminista, activista, artivista, y trató sobre las esterilizaciones forzadas en la época de la dictadura em, eh, por los militares, ¿no? Las esterilizaciones forzadas y las violaciones por, en la época. Eh, entonces ahí fue un trabajo muy duro. Yo en ese momento era solamente poder crear. Después vino la contundencia de serme consciente de lo que había hecho, porque yo conocí a las personas y investigué sobre las personas, iba acompañado con el grupo a los juicios orales de, de estas víctimas, eh, y era mucha información, y con ese contexto pude densear en un texto eh, la realidad que se vivió, ¿no? Se estrenó en el lugar de la memoria durante 2 temporadas y eso me hizo reflexionar también sobre mi propio trabajo, que fue indirecto. Yo nunca me, 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 me interesaba la realidad peruana y la historia, pero no a una profundidad desde la creación, ¿no? Después escribí otra obra que se llamó Pluma, eh, dentro del marco del festival Expediente F, donde tratábamos temas de la época de Fujimontesinista. Y Pluma trataba sobre el atentado con la carta bomba a Melissa Alfaro. Entonces hicimos una obra también con el grupo activista sobre la vida de Melissa, ¿no? Una especie de homenaje, eh, pero también fue tratar de investigar, ir más a fondo. Una de las compañeras en ese momento, su madre era la mejor amiga de Melissa, entonces pude de primera mano conocer también su vida mucho más íntima y así poder recoger eh, esa, esa información eh, entregada con mucha generosidad para ponerlo en escena. Eh, y creo que dentro de la dramaturgia y la actuación siempre han habido historias de realidades muy fuertes.
Evidentemente también hay obras que salpican, que son comedia, porque obviamente como actor necesitas ese equilibrio entre obras y creaciones que te demandan energía y te demandan una entrega especial y con mucho cuidado a eh, creaciones como que puedas sacarte un rato a divertirte, a personificar ya otro tipo otro tipo de obras, ¿no? Que son mucho más de entretenimiento. Pero ese es el balance con que me quedo, como el equilibrio entre el drama, realidades, ver, eh, investigar sobre personajes que pasan contextos muy distintos, muy fuertes, eh, y la comedia, comedias distintas, ¿no? Ujú, genial. Y Caro, ¿cómo es en tu caso? ¿Cuáles son los temas que te interesan abordar y cómo estos temas se ven reflejados en tus obras? A ver, creo que coincido bastante con Jorge en mi inclinación por lo dramático, sobre todo, ¿no? De hecho, lo que encuentro en común en todas las obras que he escrito es que retratan de alguna forma lo diferente, algún tema de subalternidad, temas de género, cuestionamientos en torno al género en cuanto al cuerpo, am, los vínculos más cercanos que no suelen ser además como los tradicionales, ¿no? O sea, trato siempre de cuestionarme la heteronorma y lo que hemos aprendido, digamos, a codificar como lo normal, ¿no? Em, en particular, eh, por ejemplo, en Asfixia habló, por ejemplo, de cuerpos trans, de luchas sociales. En Sombras, más bien es un grupo de amigos, eh, está en torno a una chica que se descubre como transexual en ese momento. De hecho, a ojos más actuales, me parece que debería tener una reescritura, ¿no? Ahí también en Sombras también se toca el tema de alcanzar la fama siendo personas precarizadas. En Debut, por ejemplo, que fue una coescritura en microteatro, con Sebastián Edowes. De hecho, en esa obra sí abordamos el tema drag, ¿no? Ya no es un tema tanto de género, sino más bien de performatividad, algo más de espectáculo, algo más de comedia, pero con un trasfondo dramático también interesante debido a la precarización de los propios actores, ¿no? Que estaban como personajes, digamos. En Thomas, más bien me centro en la neurodivergencia y también en una relación homosexual. Y luego, para un par de obras que realicé para el Royal Court y que se estrenaron allá, más bien me centré en la lucha social, justo debido también a la pandemia y debido al 14N, ese momento de nuestra historia en la que, digamos, nos hicimos escuchar, em, digamos, surgió a partir de ahí un performance con una serie de, un tanto diálogo, porque era de dos personajes, pero era interacción física y más bien era mucho de dirección en escenario, o sea, como acotaciones, direcciones de fisicalidad o de objetos que tenían los personajes, ¿no? Entonces, lucha social por ese lado, y este se llamó short, Short Term Memory, creo, como memoria a corto plazo, y en la última, digamos que pude escribir también, es infraleve, ¿no? Esa fue parte de un taller, un programa de creación escénica de la plaza. Y en esta oportunidad, claro, me tocó no solo escribir, sino también ver todo el tema de vestuario, dirección, actuación, incluso que jamás había hecho, pero me puse en escena y no sé qué. Y ahorita, claro, estoy escribiendo algunas obras en paralelo, ¿no? Que tienen también que ver con, de nuevo,
cuestionar los límites del género, y tratar de incomodar, digamos, a una audiencia que está bastante acostumbrada a cierto tipo de contenidos, ¿no? Eso. Ujú. No, que es genial que hagas eso, abordar el tema de las diversidades en todo su espectro, llámese neurodivergencia, como también las diversidades sexuales, que es un tema que no es nuevo, ¿no? Solamente que a veces el público o se ha olvidado o está tan normado por lo que es como que la heteronorma, el patriarcado, que no la ven, ¿no? Y piensan de que los artistas llegan con estos temas muy nuevos, que son del extranjero, que nada que ver, que en fin, ¿no? Incluso cuando uno también estudia o analiza ciertos temas o ciertos productos desde esa óptica, dicen, ah, ¿de dónde está sacando esto? Que nada que ver, en fin, ¿no? Entonces, eh, no sé, o sea, es un tema que no es nuevo, que ya se ve desde hace tiempo, ¿no? Tan solo desde la antigua Grecia, de quienes estaban permitidos en actuar, o con Shakespeare también, ¿no? Había toda una suerte de travestismo ahí. Desde el lado latinoamericano también lo vemos, por ejemplo, con el cubano Virgilio Piñera, ¿no? Que reflexiona mucho desde el tema de las máscaras, de cómo la actuación es una máscara en sí, ¿no? O Quiroga cuando analiza los cuerpos travestis en el teatro, la actuación, ¿no? No es un tema nuevo totalmente, pero también nos estamos dando cuenta de que hay un público, al menos que ya está dispuesto a consumirlo, y no solamente es de la comunidad LGBT, sino también es público en general, ¿no? ¿Ustedes cómo ven este tema del teatro, la recepción del teatro en sí? ¿Me parece o ha crecido el consumo de teatro en todos los temas que ha tratado? ¿Y cómo es el consumo de un teatro como el de ustedes o como el tuyo, claro, que trata bien abiertamente el tema de la sexodiversidad? Eh, sí, en verdad, ah, es complicado, ¿no? Porque, a ver, de hecho, para el teatro no comercial, el teatro off, ha sido bastante difícil desde siempre. Siempre hemos estado como en espacios chiquitos y a menos que sea, claro, una producción comercial, o traída de otro país y que haya funcionado en otro país, generalmente no estamos tan acostumbrados a ver teatro con temas incómodos, ¿no? No tenemos un público tan grande en ese sentido, o la formación adecuada de públicos que puedan como ser receptivos a esos temas de pronto, ¿no? Con eso me refiero a que puedan como no, o sea, eh, digamos, incorporar una serie de temas y cuestionarlos, ¿no? Dejarse interpelar. Este, Eso por ese lado. Luego mencionabas a Piñeira, me hizo recordar al toque a Sarduy, ¿no? Que también tiene una serie de obras relacionadas al sexo género. Por mi lado, por ejemplo, me impactó mucho la obra de Reinaldo Arenas, el cubano también, y y todo el despliegue de su sensualidad, de su sexualidad en entornos represivos, ¿no? A nivel político, a nivel individual. Y algo que también siempre estoy como consultando es academia, pero trayéndolo un poco a tierra, ¿no? Em, Consulto mucho a Paul Preciado, tiene muchos libros extraordinarios sobre esto. Este, a Fausto Sterling, ¿no? Y también a Monique Wittig, me parece que si no me equivoco. Y claro, estos cuestionamientos van como amoldando tu forma de pensar y también cuestionando no solo los medios, sino cómo es que quieres llegar a tu público. Em, una vez tuve una conversación con una dramaturga eh, inglesa sobre el público o tu público como dramaturgo, dramaturga, y nos decía que hay que ir construyendo su propio público, cada uno, cada una, ¿no? Hay gente que se va a interesar por tu obra y que va a seguir tu obra y que va a pasar la voz porque sabe a, a qué se enfrenta, qué cosa le vas a poner en la mesa, ¿no? Entonces creo que eso a mí me parece bien estimulante y bien emocionante sobre empezar a formar a gente
no formar, sino a generar como una conversación en torno a aquello que a mí, por ejemplo, me esté cruzando la cabeza y lo quiera poner en discusión, ¿no? Entonces, creo que por ese lado, eh, no sé, intuyo que seguirá creciendo, ¿no? Mientras haya más representación, más autores, más autoras, en teatro, va a haber también mayor cantidad de personas que puedan como consumir y difundir su obra. Ya me prendieron la luz. Sí. En tu caso, Jorge, cómo ves este tema de lo que yo me parece que es el crecimiento del sector del teatro en el Perú? Mm, es complicado. Desde el escenario y como público también, es muy distinto. A veces es esperanzador, a veces es desolador, eh, pero lo veo desde una óptica de la formación de público. Como decía Caro, como hay que ir acostumbrando a las personas en, en darle distintas miradas, ¿no? Distintas sensibilidades de lo que tú puedes proponer. Yo veo las obras que hice hace 8 o 7 años y lo contrasto con el presente y evidentemente hasta me sorprendo yo de las obras que he estado eligiendo y no eligiendo para poder pararme en escena y darle a un público lo que realmente es urgente y necesario, ¿no? Urgente e importante. Em, y creo que desde ese lado, creo que hay optimismo en que las personas están abriendo este campo, están siendo mucho más receptivos. Siempre va a haber dentro del público personas que no estén de acuerdo, personas que aún tienen mucho temor de verse o repulsión de no poder cuestionarse. eh, y esos dos públicos son igual de válidos, porque igual estás dando un efecto, y creo que el teatro es poderoso por eso, porque estás dándole eh, una percepción y poniendo sobre la mesa cosas que de repente él puede preguntarse, ¿no? Y lo mejor del teatro es que te preguntas y la pregunta no se escapa aún así quieras olvidarte. Eh, de la obra o lo que has visto. Eso pasó mucho, por ejemplo, en El Rancho de los Niños Perdidos, que la escribió y la dirigió Sebastián Edowes. Y tuvimos 2 temporadas y una función dentro de esas. Y en Casa Maru la primera temporada fue una completa locura porque se llenó el Casa Maru y todos. Y la obra no trataba sobre habían personajes no binarios, había una relación de poder de un adulto con un niño, abusos, eh, sistemas de poder muy grandes. eh, entonces creo, y épocas de, de dictadura. Entonces yo creo que el público que se formó ahí fue captando con más atención a dónde estaban yendo los actores, qué hacía Sebastián después, qué obra hacía. Y creo que em, ese interés por querer seguir investigando o curioseando sobre lo que hacen los actores después de esa obra, que ya te ha dado una información específica con la obra, te va llevando también a seguir interesándote por otros tipos de temas. Después de esa obra, eh, hice un personaje también no binario, después hice un personaje de mujer. Creo que una gran parte de mis interpretaciones, de mi trabajo, han sido con personajes eh, con, s- que hablaban mucho sobre, se identificaban de manera distinta a lo que es la heteronorma, ¿no? Y aún más hablando en Perú. Justo hablé con un amigo, dramaturgo también, hace un par de años, y yo en ese momento me estaba cuestionando mucho, bastante de pandemia, me decía.
yo le decía, oye, yo hasta ahora no caigo en cuenta porque todas las obras que he podido hacer o son mujeres. También hice una vez una obra donde era drag queen. Era la primera vez que yo podía investigar el tema drag también en mí, la, la- la performance del cuerpo y la realidad. En una temporada, todos, o sea, todos en esa temporada eran drags. Yo era el único actor que hacía de drag. Entonces, ahí, imagínate la oportunidad gigante para mí de poder convivir con, eh, con, con profesionales del drag y yo como simple observador ver ese mundo y cómo era su comunicación y el respeto y sobre todo la valoración que le daban al trabajo de su propio cuerpo. Ahí fue que yo dije, bueno, mi amigo dramaturgo me dijo, mejor chino, como, ¿qué quieres que te diga? Como, es lo que emanas y la gente de repente es lo que le llama la atención de ti. Y yo cayendo en cuenta, como, es cierto, es como, claro, la gente va a verme y me escribe para que vaya a ver mis obras y siempre de alguna u otra manera tratan sobre estos temas, ¿no? Y esto te juro que no, o sea, ha sido netamente orgánico. Caro también, es netamente orgánico, como vas trabajando, vas aceptando obras y vas decidiendo, eh, por consecuencia, también formando públicos desde tu propia tribuna y tu propia cancha, ¿no? Y eso es bonito. Ahora con esta última temporada también de, de Cuaderno Negro de Almada, nos preguntábamos con Caro al inicio como, oye, claro, nos preguntábamos si es que, ¿por qué un actor va a ser de niña? Y Caro lo tenía mucho más claro que yo, evidentemente. Yo estaba entregado al trabajo, pero ese era un pequeño cuestionamiento, ¿no? Es como, ¿por qué no lo hace una mujer? ¿Por qué tiene que hacerlo una niña? Y ahí Caro puede explicar mucho mejor como por qué, ¿no? Pero el público que se formó ahí también fue muy bonito, eh, fue muy abierto. Yo creo que es lo que pasa en estos momentos con el público. Está un poco más abierto que hace años. O sea, está dispuesto a recibir, aún con incomodidades y aún con ciertas pequeñas repulsiones, pero está abierto a escuchar mucho más que antes. Y eso me pasó también en Cusco. Este año también estuve en Cusco haciendo una creación colectiva con Malo Gil y Pedro Cáceres, donde hablábamos sobre la heteronormatividad en nuestras vidas, la masculinidad tóxica en que hemos crecido. Y evidentemente abrimos puertas sensibles de cómo hemos crecido como hombres, nuestros ancestros hombres, cómo han ido creciendo, y los traumas de los propios hombres y los traumas que hemos ejercido también nosotros a otras personas por el mismo crecimiento masculino. Y el público de Urubamba y de Cusco estuvo muy abierto, o sea, y eso se agradece como creadores, creadoras, ¿no? Se agradece mucho a que el público esté escuchando, eh, que pueda cuestionar, que pueda como debatir, que pueda eh, tener empatía, pero sobre todo escuchar, es como escuchar, o sea, no pretender nada, sino solamente recibir. Y creo que ese es el compartir más bonito, ¿no? De saber compartir entre comunidades, entre gente que piensa distinto y no. O sea, saber simplemente escuchar. Ujú, ujú. Claro, o sea, eso nos lleva de hecho al segundo bloque, ¿no? De que, claro, al menos el público hoy en día parece estar más abierto a que se hable dentro del teatro de temas políticos, que siempre se ha hablado, ¿no? Solamente que ahora se dan cuenta un poco más probablemente o le pueden dar esa lectura y la aceptan. Se habla más de lo político. Se podría decir de que en el teatro y el activismo van de la mano. Yo creo que sí, ¿no? Porque el activismo al final es política, la política está en todo, ¿no? Pero hemos visto, por ejemplo, casos donde, por ejemplo, hay autores, actores y artistas en general que dan abiertamente su posición política, ¿no? Y por lo mismo de que
el teatro está inserto dentro de un mercado de consumo, terminan funándolos y cerrándoles las oportunidades para seguir expresándose y bueno, sí, ¿no? No sé qué opinan al respecto. Por ejemplo, ahí Jorge trajo un tema muy curioso y que se discute mucho desde el teatro, ¿no? Y las artes en general, de por qué un actor va a representar a una niña. ¿Tú qué dirías, Caro? ¿Cuál sería la justificación en ese sentido, ¿no? Porque está mucho el tema de que la representación, ¿no? Entonces, un actor asiático descendiente tiene que actuar a un personaje asiático en las obras de teatro, ¿no? O un personaje gay o un actor gay tiene que actuar un personaje gay, ¿no? Eso es algo que se habla mucho desde Estados Unidos y se está trasladando a los otros países. ¿Qué opinan ustedes en todo caso? O en el caso específico, ¿no? De Cuadernos, claro. Ujú. Yo creo que es un claim bastante válido. De hecho, cuando veo a personas cis haciendo de personajes trans, hay cierta incomodidad desde mi lado como persona trans, ¿no? Porque sí es necesario no solo dar trabajo a personas trans, sino visibilizar sus narrativas y que no todas las historias se centren en lo trans, sino que somos más que nuestro género, ¿no? Por otro lado, y también lo bonito es que el teatro nos permite liberar al cuerpo, al performer, y también desde la escritura, permite liberar a los cuerpos de lo esperado o nos permite liberar a los cuerpos de los roles de género que están como asignados, ¿no? En ese sentido, y también con eso, o sea, siempre en mente, cuando abordamos Cuaderno Negro de Almada, que es una obra escrita, la obra literaria escrita por Julia Woncomte y que adapté al teatro y también dirigí, y Jorge fue parte del proceso, dije, si es que eh, hago esta obra del calibre del que ya venía siendo, que tiene escenas de abuso sexual, de incesto, si es que llamo a alguna actriz, y más si es menor de edad, que prefiero no en ese momento, este, tenía más riesgo o más chance de que la persona pueda ser revictimizada por esos temas. Y yo en este momento no estaba en la capacidad para contener una situación de tal magnitud, ¿no? Con el objetivo, digamos, o sea, con la mente siempre en tratar de cuidar al actor, a la actriz con la que trabajas, ¿no? En ese sentido, traté de eh, trabajarlo neutralizando el tema de género y más bien tomando el rango que ya tiene Jorge, digamos, el rango de actuación que tiene, que es bastante amplio, este, para poder ejecutar esas escenas, ¿no? De hecho, todo fue bastante referido, no hicimos escenas explícitas ni nada de eso, pero sí era bastante riesgoso si es que trabajaba con una actriz, ¿no? Y básicamente era por un tema de cuidado y porque no nos centrábamos necesariamente en la representación de personas, o sea, de personas que se sientan representadas por algo, porque no era nuestro objetivo la denuncia, ¿no? Sino era más bien transmitir esta historia de la cual Julia había como desarrollado. Ya, perfecto. Y hablando de obras en las que los dos han estado participando, y la que mencioné hace un rato, Asfixia, es una de las obras que a mí me llama muchísimo la atención. Uno, porque claro, está en el formato de microteatro, creo que era una obra de 15 minutos, ¿no? Pero era corta, pero muy contundente. Asfixia, para los que quizás no conozcan esta obra, creo que fue estrenada en 2014, si no me equivoco. Me parece que sí. Ya, Fines del 2014 2014. Fines, sí. aproximadamente, en el microteatro que está en Barranco, y trata sobre a ver, si se me está pasando algo, me ayudas, Caro, ya, porque hace tiempo leí la obra y la vi. A ver, trata sobre un chico que perdió a su hermano en una marcha del orgullo, si no me equivoco,
eh, este hermano había sido, o sea, el hermano del protagonista había sido llevado a la comisaría y había muerto por, si no me equivoco, se lo habían llevado a la comisaría porque había sido gaseado y la policía decía que había muerto por asfixia, ¿no? Pero había muerto en manos de la policía. Entonces, es todo este proceso de duelo, puede que pase el protagonista junto con el mejor amigo, la mejor amiga. Caro, ayúdame, por favor. Se me Sí, están era yendo datos. la pareja de la persona, del protagonista. Bueno, sí, de la persona que ya no estaba. Pero sí, o sea, es una lectura bastante certera. De hecho, sí, a mí lo que menos me gusta cuando es como en temas de promoción de obras es como escribir la sinopsis porque encasillas muchas cosas, ¿no? Entonces, a mí me gusta que más bien el público se lleve la obra que quiera llevarse. Este, pero en asfixia, a ver, sí, em, fue un poco, a ver, premonitorio el hecho de que esté hablando sobre un chico trans y años después haya dado cuenta que yo era un chico trans, ¿no? Pero sí habían, o sea, o sea, cierto interés, por ejemplo, con el proceso de usar el binder o usar como estas estrategias para que no se te vieran los senos, ¿no? Entonces, a causa, digamos, de em, ese uso que muchas veces es bastante precario, porque también lo he vivido y porque muchos amigos trans lo han hecho, mm, los cuerpos trans suelen tratar de modificarse si es que no es, digamos, que las cirugías son muy caras, entonces tratas de aplastarte con vendas o con lo que tengas a la mano, entonces a veces es un poco riesgoso, ¿no? Para la salud, para la piel, para la respiración. Entonces, pero mi interés era yo por ese lado, ¿no? Cómo retrato esta lucha muy como íntima, muy personal y muy de relación con su propio cuerpo, con algo más grande y cómo se ve reflejado con las injusticias sociales, ¿no? Ujú. Ahora, Este, claro, sí, es bien interesante porque, por ejemplo, tú has querido retratar a un sujeto trans, bueno, el sujeto trans que nunca está presente en la obra, dicho sea de paso, sino que siempre se habla de él. Eh, un sujeto trans que muchas veces es olvidado, ¿no? Dentro de los estudios o en los discursos cuando se habla de las comunidades LGBT, tanto como a veces se olvida a las comunidades sino-descendientes o asiático-descendientes en general dentro de la historia del Perú, ¿no? Entonces, por eso quiero recalcar el hecho de que Jorge haya estado en esa obra actuando la obra, le da todo un sentido político más allá de lo LGBT y lo trans, sino también la poca representatividad y las violencias que viven las comunidades asiático-descendientes en Latinoamérica y el Perú específicamente, ¿no? No sé si a lo mejor ustedes, chicos, han pensado sobre quizás el hecho de pertenecer a la comunidad Tuzán en el Perú, una comunidad poco representada, y cuando se representa se habla desde la esclavitud o las minorías modelo, pienses en la familia Wong. No sé, ¿ustedes creen de que ha tenido algo, ha influenciado en algo en su obra? O cuál es el lugar también de los cuerpos asiáticos en el teatro. Wow, gran pregunta. Eh, bueno, para mí siempre ha sido un tema. eh, Tuve muchos años de cuestionarme si me sentía chino o Tuzán, identificarme. Hasta hace algunos años. De hecho, me lo cuestionaba. De hecho, toda mi vida, ya desde que te dicen toda tu vida chino, oye chino, evidentemente ya te sientes parte, ¿no? Yo creo que eh, mi, mi propia vida me ha llevado a sentirme identificado con lo Tuzán desde primero los ancestros, nuestra historia familiar, eh, desde las fotos, las memorias, em, desde la comida, algunas pequeñas tradiciones. eh, y, y hay algo que siempre pasa, que es cuando, eh, y eso es un claro ejemplo del colegio, por ejemplo, había un amigo que era
era jaladito, no era chino, era japonés, pero desde siempre nos hemos visto había como una complicidad que no lo sientes con otras personas, ¿no? Te sientes de alguna manera así después cuando lo conozcas, no te caiga nada bien y tengas ideales totalmente distintos, siempre hay te sientes dentro de un lugar muy extraño, que no puedo hasta ahora denominarlo, pero siempre he tenido eh, la idea de pertenecer y no pertenecer. Es muy raro, porque hay muchas cosas en que no me siento representado, eh, eh, y hay otras que sí. Entonces estoy dentro del margen. Yo siempre me he mantenido al margen de todo. eh, Prefiero hacerlo así, eh, por, porque creo que también no estoy en la capacidad para aún definirme, aún siendo evidente la historia y los rasgos y todo lo que conlleva identificarse como Tuzán. Yo soy orgullosamente de mis raíces, me siento orgulloso de todo lo que lleva mi historia, y poder hablar y representar a toda una comunidad, pero me mantengo al margen porque creo que es una búsqueda. Yo creo que la búsqueda desde mi arte y la búsqueda desde mi propio espíritu me lleva a mirarlo todo desde una posición lejana para en algún momento entregarme, ¿no? Pero ahora estoy en este ojo que, 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 que me, que me lleva a poder simplemente eh, estudiarme desde otro lado, ¿no? Sí, eso. Y por mi lado, por ejemplo, respondiendo un poco a Jorge también, es como no es tan raro, sino es más común de lo que imaginas, el no sentirse parte de uno ni otro. Este, porque creo que hay mucho sobre la socialización dentro de lo Tuzán, dentro de de la transmisión de patrones culturales, de las expectativas que ponen sobre los cuerpos tusanes, este, de las que no se hablan, pero sin embargo se atraviesan todo lo que hacemos, ¿no? Este, no sabría identificar específicamente qué, y esto me parece que ya está en la cancha, digamos, de personas académicas que puedan identificar esas cosas muy a tareas para Ale. Este, o sea, cuestiones muy, eh, no sé, granulares de pronto, no sé, o muy complejas de pronto, no sé, que puedan darnos de vuelta como que, oye, mira, en tu obra he identificado que esto puede venir de Lotuzán, o he identificado que esto es un componente asiático que se repite en la obra de tal persona o en la producción cinematográfica de tal otra, no sé, ¿no? Ahorita mismo estoy escribiendo una obra que se llama Infiernos Flotantes, para el Royal Court, y trata sobre todo de identidades, de masculinidades de mis ancestros, junto con la masculinidad que yo estoy descubriendo durante mi proceso, ¿no? Entonces, hago una revisión, si bien histórica, sí también el tema de nuestra ancestralidad en torno a la esclavitud, pero también aquello que hemos heredado de forma no dicha, ¿no? En forma no, que se transmitirá, no sé, a través de interacciones familiares, qué sé yo, pero es que hay algo que si es que nos juntamos tusanes con tusanes, parecemos primos, o sea, de verdad parecemos primos, o sea, escuchas un sancuay, una cosa así, y es como que ya sé a qué te refieres, ¿no? Este, o algunas, incluso algunos gestos, ¿no? El hacer así, por ejemplo, el gracias, no sé qué, hay, y sin siquiera ser tan explícitos, o sea, puede ser muy sutil, pero está. Entonces, creo que hay bastante
chamba por hacer para tratar de identificar esas sutilezas después de tantas décadas de migraciones, de olas migratorias, de diáspora china y de migración de cultura, ¿no? Ujú. Sí, Bueno, sí, Jorge, por favor. como agregando, creo que eh, igual aún teniendo esta perspectiva de pertenecer y no pertenecer, igual soy, ¿no? Yo tengo un poema eh, eh, que dice chiquito que era, si no soy, tu santo seré. Entonces, yo creo que es eso es como, si no es esto, es lo otro, pero igual soy, de alguna u otra manera. Y lo que decía Caro sobre lo de Sancuayo, estar en un chifa o estar rodeado de chinos, es, es algo, no se puede decir qué, eh, pero es. Y eso esa es la información que traspasa y trasciende, que no tiene verbo ni siquiera, son olores y son gestos y son eh, 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 sabores y comportamientos que hacen que sea Tuzán y pertenezca, aún cuando el Tuzán no quiere pertenecer. ¿No? Es eso. Ujú. Bueno, es bien interesante esto que dices que no quiere pertenecer, porque claro, cuando tú ves la obra de, ¿cómo se llama este cuentista chino en el Perú? Siu Kang-wen, la obra de Siu Kang-wen, la obra de Julia Wong y en tu caso, Caro, o bueno, también Jorge, la obra de los tres es como que los cuerpos descendientes se sienten fuera de lugar en el contexto peruano, ¿no? Coinciden los tres, que son tres registros distintos, no todos son escritores queer, dicho sea de paso, pero todos coinciden en eso. Y no solamente en el contexto peruano, también en el contexto de escritores asiático descendientes en el extranjero. Por ejemplo, los autores estadounidenses también siempre tocan el mismo tema. Y eso entraría dentro de la categoría de la queer diáspora, o sea, son cuerpos queer al fin y al cabo, ¿no? Porque son cuerpos que están desarraigados de su lugar de origen, llegan a este otro lugar y son cuerpos marginados al fin y al cabo, ¿no? Ahora, esto llama la atención porque hay algunos autores teóricos que dicen de que todavía a los autores asiáticos descendientes en Latinoamérica les falta un discurso más político, contundentemente político, ¿no? Que eso es lo que yo vería en tu obra, claro, tú tienes una propuesta política y eres así frontal, ¿no? Eh, y también, por ejemplo, hay otros autores como Celia Bu que también cuestionan un poco el lugar que se le da a los sinodescendientes en el Perú. Pero bueno, en fin, es una cuestión que, como bien dicen, hay que reflexionar más al respecto. Otra de las obras que me ha llamado mucho la atención ha sido Thomas. Por ejemplo, Thomas, tú abarcas el tema de la neurodiversidad y también el tema, bueno, de los abusos familiares, pero también de la sexodiversidad. Y es muy interesante también porque cuando tú lees el guión de teatro, uno de los personajes en realidad es no binario. Solamente que, claro, cuando tú lo ves puesto en escena, parece una relación lésbica. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Caro? A mí me gusta como hacer los personajes lo más genderless posible para que también sea algo, a ver, uno, no pensar desde el estereotipo, ¿no? Al escribir, eh, no caer en el estereotipo al escribir y también darle la posibilidad a quien dirija, porque no suelo dirigir mis propias obras, eso es reciente, tener la posibilidad de elegir a un grupo de actores, actrices, según lo que quiera decir, ¿no? Es como más bien una invitación al juego. Y me parece interesante, me gusta el componente sorpresa cuando alguien más dirige mis obras, ¿no? Entonces, ver qué decisiones toman, cómo leyeron a determinados personajes, porque hay muchas cosas que, a ver, a mí escribir teatro me ayuda a entender algunas cosas, pero hay otras que prefiero verlas, a ver cómo se las explican las otras personas, ¿no? Y a partir de ahí empezar a como hacer conversar esas dos versiones.
pero sí es una acción activa el no ponerle, ponerle nombres neutros a los personajes y, y tratar de despojarlos de toda, digamos, imposición de género, ¿no? Este, para que puedan tener también la libertad de crear lo que salga. Ya, genial. Y hay una última obra que quisiera conversar, el guión de Temporal. No sé si podríamos hablar al respecto. Ya, Temporal, que es esta obra que habla sobre el conflicto armado interno y una hija que tuvo que salir del hogar, de su hogar en el interior del país y mudarse a Lima, si no me equivoco, ¿no? Y desde pequeña. Y en ese proceso de alienación es que prefiere olvidar la memoria de su madre. Pero un día cuando ya es adulta, le llega una carta de sus familiares y dice, bueno, tienes que cuidar a tu madre que se ha transformado en una vaca. Entonces es una obra súper curiosa esto por todo este tema de la madre que se ha transformado en un animal, ha devenido animal. Esto, también el tema de la relación lésbica entre la protagonista y una compañera suya. También yo diría de que tienes toda una suerte de crítica a los mundos femeninos de clase media alta, nuevamente hablando del colegio, ¿no? De un tema de clasismo. Quizás nos puedas hablar un poquito más, no sé, todavía no está en producción, pero ¿qué nos puedes compartir al respecto? Ahí, por ejemplo, me intriga cómo van a hacer lo de la vaca, ¿no? Porque en realidad es un personaje múltiple, ¿no? O sea, la enfermera es la vaca es la madre. Es como que ahí, si le das esa lectura, es también imposible. Entonces, este, claro, al final también termina siendo, o sea, el interés ahí fue por el lado de eh, ver cómo es que se lee algo tan ambiguo. Me gusta la ambigüedad, es como que no puedo escapar de eso. Este, Centrándome un poco más en tu pregunta sobre la crítica de la clase limeña, y especialmente a estos personajes, sí, es que creo que falta mucho me cuestiono mucho el de dónde vengo y por qué tengo las ideas que tengo. Entonces, el tipo de relaciones me interesa como tratar de desarticular. em, Me llega mucho como la hipocresía de nuestra clase media acomodada, nuestra ceguera, o sea, todo lo que toda la fábula que nos comemos y que nos contamos constantemente para no sentir culpa, ¿no? Otra vez la culpa cristiana. Este, y con esta obra también me pareció importante destacar el hecho de que no estoy hablando de una víctima de esterilización forzada, sino de la hija de una víctima, que es y acá también hablamos de representación, ¿no? O sea, ¿quién soy yo para poder escribir sobre la experiencia de, de otra persona, ¿no? Entonces ahí dije, mejor lo posiciono como desde la hija y el vínculo que yo pueda como tener como conflictuado desde mi identidad con una figura de madre, ¿no? Ujú. Sí, que, bueno, o sea, perdón, tú mismo has dicho, ¿no? Esto, no se habla mucho de los mundos femeninos y los espacios del colegio en general, los mundos juveniles. No, eso es lo que me ha llamado la atención de tu obra, ¿no? Cómo has rescatado muy bien la voz, ¿no? Es algo que, por ejemplo, me ha hecho recordar a algo que hace muy bien Jaime Bailey, en No se lo digas a nadie, el tema de rescatar las voces, unas voces que te dicen de qué clase y de qué espacios vienen en particular los personajes, ¿no? Ya Jorge al inicio de la entrevista nos estaba contando un poco cómo él percibía los mundos masculinos. Y eso de los mundos masculinos es algo que se habla mucho en la literatura, ¿no? Vargas Llosa, Oswaldo Reynoso, Iwasaki también habla un montón de eso en sus obras, pero de los mundos femeninos casi no hay mucho en la literatura, ¿no? Y el hecho de que esté en el teatro también. Creo que hace años hablamos de que si se están representando los mundos femeninos en el teatro o no. Y claro, sí, sí, hemos tenido esa conversación de todas maneras. Sí, sí, sí. Este, y también como, o sea, ver desde la autoría, ¿no? ¿Quién escribe? ¿Quién nos escribe? ¿Quién escribe nuestras conversaciones, ¿no? Y por ahí también por eso me parece también valioso este aporte del libro, porque visibiliza a un montón de autores que no
suelen estar visibilizados o no suelen tener plataformas de visibilización, ¿no? Este, porque haciendo un escaneo así general, como bien grueso, digamos, del teatro peruano en las representaciones, te das cuenta que el teatro peruano es un teatro, por lo general, clase mediero alto, blanco, masculino, heterosexual. Y si es que es queer, es eh, gay blanco. Entonces, si es que esa es nuestro, nuestra norma, digamos, es muy difícil encontrar aquellas narrativas de los mundos femeninos, ¿no? Porque, uno, no hay muchas dramaturgas, y dos, tampoco es que hayan muchas escenas, ¿no? que desarrollen profundamente ese tema al margen de temas bastante estereotipados, ¿no? O de roles de género. Ujú, ujú. Ahora, tú estabas hablando de las características del teatro más mainstream peruano, pero tengo entendido que en los 90 habían grupos de teatro LGBT. En Campuzano, en la exhibición que está en el Mali, justo hay una grabación. No, no sé si sabrán más al respecto, justo me surgió esa duda ahorita. Sí, de hecho, Campuzano es un referente para mí, así como increíble. O sea, a mí me gusta bastante todo lo que plantea desde el drag y desde el travestismo, y toda su obra artística de poder poner, por ejemplo, transvestir a imágenes icónicas, no solo peruanas, sino también en general, eh, me parece luchadores sociales, ¿no? Ujú. Este, sí hay teatro queer. De hecho, justo lo que decía era más como, claro, lo que se ve y lo que se promociona y lo que gana fondos, porque también ese es otro tema. No hay muchos concursos de dramaturgia o de producción en general, audiovisual, no sé qué, que tienen una serie de restricciones morales. Entonces no puedes poner una obra como Asfixia o como de pronto Thomas o Temporal, porque te descalifican solo por el hecho de tener alguna escena homosexual, queer. ¿No? Por eso es una serie de estrategias que tenemos aquellas personas que concursamos para, digamos, evitar ese filtro o evitar que lo mismo pasa en concursos municipales, ¿no? Conozco de casos de que han puesto, la sinopsis es completamente general para poder ser seleccionada por la obra como tal y no por la temática, ¿no? Entonces, hay una serie de estrategias que tenemos también para que puedan financiar esas obras. Mm, ya, interesante, interesante. Muchas gracias. Y ya, pues hablando, perdón, Jorge, sí. Sí, 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 agregando lo que decía Caro, y si aceptan un proyecto con esa temática, es de entretenimiento, ¿no? Y es lo que quieren, quizá, como estereotipar y entretener a las personas. Y hubo una obra hace poco dentro, no voy a decir cuál, pero dentro, porque hay amigos que lo quiero mucho trabajando en esa obra, pero es una obra que rescata y toca temas LGTBIQ, pero es para hacer reír. Entonces, no hay una crítica dentro de eso. Pero están, o sea, dentro de los que deciden qué obra está y qué obra no, eh, ahí está la decisión, ¿no? Entretener Sí, con esa temática o escoger otra obra para que, para que no, ujú. no pertenezca. Y el ajuste no solamente también es en concursos, sino también en teatros, en espacios teatrales, ¿no? Entonces, es difícil postular una obra de determinado teatro porque sabes qué tipo de obras presentan y cuáles no. Entonces, ya sabes a cuáles presentarles tus trabajos y cuáles sabes que no te van a aceptar de ninguna forma, ¿no? Ahí también me gustaría agregar que por eso el teatro LGTBIQ en el off, porque en teatros grandes hay muy pocos y si los hay, son de textos europeos y los actúan de alguna u otra manera
actores Personas hegemónicas. reconocidos, Sí. personas más hegemónico y a un tipo de público clase media alta, ¿no? Pero en el off hacen burdel de poesía ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre, en el centro de Lima, ¿cómo se llama? No puede ser, me he olvidado. Ok, pero hacen burdeles de poesía, que hay performers increíbles de toda la comunidad. Eh, hay varios teatros en Centro de Lima y hay varios espacios no convencionales, alternativos, que lo hacen en casas, ponen su departamento, hacen todo el arreglo, cobran una entrada muy simbólica y puedes ver teatro LGTBQ. Hay un montón, pero no le dan espacio. eh, y No creo hay que también, difusión. Ujú. y eso es autogestionado, ¿no? Hacen profundos para eso. Pero en los teatros grandes, en los espacios mucho más mainstream, no llega esa información y es claro como el por qué. Ujú. Ahí me están diciendo en Casa Bagre y que ahí hacen burdel de poesía. Padre, sí. Ya. Grande, gran esfuerzo. Sí, claro, justo estaba a punto de decir, ¿no? De que es muy distinto hacer esto, presentación de todo tipo, ¿no? Llámese poesía, teatro, literatura, en espacios grandes mainstream o en espacios alternativos autogestionados, ¿no? Por ejemplo, todo lo que serían las ferias feministas autogestivas tienen toda una suerte de literatura diversa y cosas que claramente no vas a ver distribuidas en Crisol o en grandes librerías, ¿no? Bueno, siempre está ese Sí. movimiento de lo hegemónico contra hegemónico. En fin, lo ideal sería de que Haría, todos se acepte. ¿Mm? haría como la analogía de los fanzines y la academia o los libros o las notas editoriales, ¿no? Entonces hay bastante de similaridades en eso, en lo autogestivo, en la gratuidad, en los espacios alternos, en la reutilización de espacios, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Y bueno, hace un rato estábamos hablando, Caro, de que a ti te influenciaba mucho, te influía mucho lo que era la obra de Campuzano, ¿no? Y tú, Jorge, al inicio estabas hablando de otros autores que, disculpa, se me han ido los nombres porque yo de teatro casi no sé, esto que ha influido mucho en la obra de ustedes. Hablemos de otro tipo de influencias, ¿no? Aparte de obras de teatro, más bien qué obras literarias o productos artísticos en general, llámese música, series, cultura pop, ha influenciado en ustedes y en su obra. A ver, creo que está de más decir que por nuestra generación toda la cultura pop de los 2000 ha sido como, está presente con diálogos y todo en nuestras cabezas, ¿no? O sea, que es inevitable tener personajes de Nickelodeon, de Cartoon Network, de Fox en mente. También, digamos, somos hijos eh, desde la dictadura, entonces una serie de consumo de este humor un poco como tratando de desviar la atención de la población, es parte de nuestra cabeza, ya por el hecho de haber estado también en un colegio clase medio alto de mujeres, también hay una serie de influencias por ese lado, ¿no? Em, a nivel no solo de cultura pop, sino también de música. Después ya han venido a mí, digamos, temas como, o sea, influencias como la generación beat, mucho, consumía mucho sobre, no sé si piezas artísticas y también literatura del surrealismo francés, en música, principalmente Bob Dylan en mi caso, pero ahora se ha expandido mucho más. Este, por ahí que literatura argentina, literatura cubana, peruana poco, porque muchas personas, digamos, hay autoras específicas, ¿no? Trato de alejarme de los más mainstream, este, y también influencias desde la academia por mi formación, ¿no? Jorge, ¿cómo es en tu caso? Bueno, dentro de la música.
yo escucho mucha música desde muy pequeño. Creo que también ha sido de mi escape, ¿no? Eh, con el USB, el MP3, ya que desde la tecnología que podíamos conseguir con Caro desde chibolos, o yo le robaba su USB o su MP3 y escuchaba su música. De hecho, Caro ha sido gran influencia dentro de la música que mm, fue indirectamente eh, educador de la música que escuchaba, porque yo escuchaba su música y me encantaba lo que escuchaba. Y también de sus libros, yo le robaba sus libros, de hecho. Y ahí pude conocer más Hasta sobre... ahora, hasta Hasta ahora. ahora le debo libros. Y he perdido libros y he quemado algunos libros de casualidad y bueno. eh, entonces, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho Ailson. De hecho, mi primer pago de mi primer sueldo trabajando fue ir a una librería y comprarme 2 poemarios de Ailson, más un disco de Sigur Rós, que es un grupo islandés. Eh, Después me ha gustado mucho Ribeiro, me gusta Ribeiro, porque yo desde muy pequeño soy fumador, entonces compré solo por fumadores porque era fumador, así de curioso, y me enamoré de Ribeiro porque entendí perfectamente lo que quería decir y ahí leí varias obras de él. Me influenció mucho el reggae también, el reggae desde Bob Marley hasta Morodo. Me gusta ahora, escucho mucho rap, rap argentino, de raperas, raperos, el rap colombiano, el peruano, algunos, pero no me gusta tanto, el español y el de Estados Unidos, también hay una musicalidad. Aprendo mucho sobre los sonidos, soy muy auditivo y cada vez que me sorprende nuevos sonidos, me inspira. Dentro de la pintura, siempre me ha gustado lo abstracto. Eh, Hablando de pintoras peruanas, bueno, desde Caro me dijo que había una pintora contemporánea que se llama Tisa Tsuchiya, vi y dije, wow, desde pequeño. Y ahora alguien que admiro mucho y que es una compañera, se llama Ale Wendorf, que pinta extraordinario. eh, me quedo enganchado con su pintura y hasta ahora tengo un tatuaje más de ella. Em, y sí, creo que va variando día tras día con nuevos gustos, ¿no? No sé si les pasa a ustedes, pero cada día descubres, ahora que es tan rápida la información, vas a un video en YouTube y dices, ¿qué es esto? Vas a Spotify, ¿qué es esto? Lees alguna reseña o algún extracto de una obra literaria en Instagram, por ejemplo, y te enganchas. Wisława, por ejemplo, me gusta mucho como poeta. Eh, me- Creo que por Caro también, robando de sus libros, me enamoré de Rambo. Y tuve mi época de poeta maldito, que ya felizmente se difuminó, pero sí, ha habido muchos lugares y muchos estados también dentro de las influencias. Ahorita ando dentro de la música ando con El trap. Patrick Watson. Patrick Watson ahorita me está dando calma, está yéndome bien con él. Es un poquito triste, pero me genera calma. Eh, Ya, no, sí, genial, ¿no? De hecho, esto, bueno, por ahí dicen de que justo el arte es el mejor espacio en el cual se puede expresar lo queer o las disidencias. No, pero también más allá de eso, esto, me parece que en la generación actual de artistas son más abiertos en cuanto a los productos pop que han consumido, ¿no? Tan solo, por ejemplo, algunos artistas como, bueno, sobre todo los LGBT, ¿no? Estaba Limbo, Gia Lujuria, Glad Demon, que son de todo el lado más de ilustración o de una literatura un poco más under, ¿no? De la esfera de fanzines. O también hay algunos ilustradores que ahorita no me acuerdo cómo se llaman, pero una había expuesto Ven, unos cuadros, perdón, Caro.
Te iba a tirar a una poeta que se llama Gretel Warmicha, que es increíble, que también hace Sí, fanzines. Sí. sí, de hecho creo que tengo uno de sus textos que compré y lo traje. Vanessa Karin, que ella es como que hace unos cuadros y claramente estilo anime, también ha bebido mucho el hentai ahí, o sea, el manga pornográfico. Pero en fin, ¿no? Esto es una cosa muy interesante. Y nada, nada, ahí sí, con todo lo que me han dicho, todas sus influencias, si analizo a futuro la obra de ustedes, a ver qué encuentro. Pero nada, pues chicos, muchas, muchas gracias por el tiempo que nos han dado para esta entrevista. Y bueno, en vista de que no hay ninguna pregunta más en el chat por parte del público, creo que podemos dar por cerrado el día de hoy la entrevista. Muchas gracias a todos los que pudieron estar aquí hasta el final. Muchas gracias nuevamente, Julio, por el espacio. Y Caro, Jorge, mil gracias por querer responder mis preguntas demasiado intrusivas, quizás. No, más bien muchas gracias a ustedes, Julio, Ale, un gustazo también estar con ustedes y por difundir la obra de autores como nosotros. Gracias. Gracias, gracias, gracias por todo. Muchas gracias y hasta la próxima.